Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Le damos gracias al Señor porque Él nos permite estar primeramente con vida, primeramente con salud, con su palabra, con la salvación, con bienestar. Gracias a ello nosotros podemos hacer un sinnúmero de cosas. En este momento, ¿cuántas personas están lamentablemente solamente en horas de la muerte, en la cárcel? Otros han de estar en diversiones falsas, porque son falsas las diversiones, sumergidos en alcohol, en drogas. Pero Dios a nosotros nos ha llamado a dar vida, a la vida y vida en abundancia. Jesús dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que dice el Salmo 91. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará mal alguno, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es lo que nosotros vemos literalmente en la palabra de Dios. Pero la vida que Dios nos brinda, el que habita al abrigo del Altísimo. En cierta ocasión me encontraba en una calle bastante conflictiva allá en Guayaquil, por los suburbios, y eran las 5 de la madrugada. Estaba esperando un expreso que tenía que llevar. En eso venían 3 individuos hacia mí, y alcanzó a uno de ellos a ver la Biblia, y yo también alcancé a ver el cuchillo que le brillaba, y dije: Señor, ayúdame. Solamente eso. Sin embargo, el hombre que alcanzó a ver la Biblia se adelantó y dijo: es un varón. Hermano, orarás por nosotros. Yo le dije amén, y pasaron de largo. Y aún iba brillándole el cuchillo. Y dije: Señor, realmente lo que dice tu palabra no solamente es literal, es veraz. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que nos manda Dios ahora. Nos manda para todo el tiempo habitar bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Omnipotente. ¿Y en qué forma lo vamos a hacer? Bien, en primer lugar, debemos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, las cosas que hacemos delante de Él. A veces de pensamiento, a veces con nuestros ojos, con nuestro corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16 en adelante, dice: son 6 cosas que aborrece Jehová, y 7 las que abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies que corren presurosos al mal, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que dice mentira, y el que habla discordia entre hermanos. Bueno, en realidad, para vivir al abrigo del Altísimo, debemos conocer la palabra de Dios. En este momento yo estoy en una escuela dominical. Aquí se escuchan los niños como están con sus profesoras y están recibiendo la palabra de Dios. Y en realidad, eso es lo que necesita el joven, el niño, ser guiado
por la palabra de Dios. A nosotros como padres, Dios nos manda, ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 6, 6. Estas palabras que yo te prescribo hoy, se las repetirás a tus hijos, y sus hijos a sus hijos. Todas estas palabras se las repetirás al andar por el camino, al levantarse, al acostarse. Las escribirás en los dinteles de tu puerta, en los frontales de tu puerta. Es un mandamiento, y ¿sabe por qué nosotros no lo cumplimos? Por el desconocimiento de la palabra. ¿Por qué nosotros a veces nos suceden cosas? Porque andamos lejos del Altísimo. No estamos habitando al abrigo del Altísimo. ¿Cuándo es que nosotros habitamos al abrigo del Altísimo? Cuando comenzamos a abrir la Escritura y el Señor nos dice, esto es lo que yo quiero que hagan y esto no deben hacer. ¿Sabe quién hizo los cielos y la tierra? Fue Dios. Y Él conoce lo que es bien para nosotros y lo que es mal para nosotros. Dios es el que pone todas las cosas en orden. Y en realidad, Él no quiere que usted ni yo perezcamos. Él quiere que nosotros procedamos en primer lugar en un arrepentimiento total. Antes, sin Cristo, la gente desconocía muchas cosas. Pero ahora nosotros tenemos la Sagrada Escritura, la Biblia, para saber qué es lo que le gusta a Dios y cómo habitar al abrigo del Altísimo. Cómo vivir bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros podemos hacer muchas cosas para gloria de Dios. Muchas cosas que están escritas en la Biblia. Los 10 mandamientos usted los conoce. Y en el primero de los 10 mandamientos que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. En el versículo 1 en adelante. Pero el versículo 4 comienzan los 10 mandamientos a declarar Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mire, mandamiento tras mandamiento, Dios nos va enseñando ahí en el capítulo 20, en el Decálogo, en el capítulo 20, versículo 1 en adelante, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dios nos va enseñando cómo debemos habitar al abrigo del Altísimo. Es importante que usted sepa esto. Las Sagradas Escrituras se hicieron para cumplirlas. No pasarán los cielos ni la tierra sin que se cumpla todo esto, lo que está escrito en la palabra. Es por eso que Dios a usted lo ha tomado, lo ha bendecido, hoy lo ha llamado. Mire, hace 2000 años atrás, Jesús vino para enseñar la palabra de Dios a todo su pueblo, a todos sus hijos. Pero lamentablemente a quienes vino a enseñar no le recibieron. Pero dice la palabra de Dios en Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El poder de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé si a usted le agrada ser hijo de Dios. A mí sí. A mí sí. Por eso es que yo busco la palabra de Dios. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y a todo el que le recibe en su corazón, lo recibe en su alma, Él le da el poder de ser hecho hijo de Dios. Es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que está en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3. El nuevo nacimiento. Nosotros debemos nacer del agua y del Espíritu. Amigo, tal vez parecen medias confusas estas palabras, pero no. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es bendición para nuestra vida. Si usted desea vivir al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Permitirle a Cristo que reine en su corazón. Permitirle a Cristo que reine en su vida. Permitirle a Cristo que sea el Señor y Dios de usted. Así como es mi Dios, mi Señor, mi Rey. ¿Cómo sé si ando bien? En las Sagradas Escrituras nos ayudan. El hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero aquel que quiere seguir pecando, aquel que quiere andar en el pecado,
Le da el trabajo de recoger y amontonarlo para darlo al que agrada a Dios. Esto es vanidad y aflicción del espíritu, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26. Pero no he venido a confundirlo, he venido a dejar cosas claras. Aquel que recibe a Cristo en su corazón, también lo ha recibido al Padre. También ha recibido al Espíritu Santo de Dios. Cristo es el instrumento que Dios utilizó para darnos salvación. Porque Dios se hizo carne. Mire cómo dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1 de Juan. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y este es el principio de todo, los comienzos de todo. Luego, si usted va al versículo 13 del capítulo 1, dice, y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. ¿Cuándo se hizo carne? Cuando el ángel se le presentó a María y le dice, salve muy favorecida, bendita entre todas las mujeres. Y entonces ella se asustó porque nunca había visto un ángel. Era una mortal, igual que todos. Pero era una sierva que escuchaba la palabra de Dios, que seguía a Dios, así como Dios quiere que usted lo siga. Y María recibe esta preciosa bendición. Dice, el Espíritu de Dios te cubrirá y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, en esa palabra que decía el ángel, se estaba ya constituyendo Cristo en el corazón espiritualmente, no en el corazón, en el vientre de María, en el vientre de María, estaba constituyéndose ya un niño, prácticamente, un niño. Luego pues tuvo el tiempo de gestación y luego pues salió como todo niño rompiendo matriz. Y lo que usted lee en el libro de Lucas, en el capítulo 1, el capítulo 2. Lea el capítulo 1, capítulo 2 de Lucas y usted se va a convencer. Por eso es que uno debe de leer la Biblia para comenzar a tener entendimiento y saber cómo vivir al abrigo del Altísimo. El libro de Juan dice que Jesús habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Gloria como la de un unigénito del Padre. Jesús habitó en medio de nosotros. La palabra que se hizo carne habitó en medio de nosotros y nos enseña, primeramente a los niños porque Él fue niño. Luego a los jóvenes, pues también fue joven. Y a los adultos, pues Él también fue adulto. Nos enseña pues a ser hijos legítimos de Dios. Pero primero tiene que recibirlo en el corazón, como dice Juan 1:12. Amén. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hecho hijo de Dios. Allá en el libro de Romanos también, Romanos capítulo 10, el versículo 9, 10, 11, 12, también dice eso, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros vemos esto, que en el corazón hay el deseo de buscar de Dios. Nosotros en el corazón vemos tantas situaciones. Queremos buscar de Dios. Queremos que la palabra de Dios habite en nuestra vida. Queremos que Dios haga toda la obra, pero nosotros debemos dejarle morar a Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida misma. Debemos dejar que Cristo habite en nuestra vida. Recuerde, con el corazón nosotros creemos para justicia, pero con la boca lo confesamos para salvación. Para salvación. Esto es lo que manda la palabra de Dios. Llene su vida de Cristo, llene su vida de esta palabra. ¿Sabe? Cuando nosotros comenzamos a obedecer la palabra de Dios, comenzamos a conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Dice que le demostramos amor cuando comenzamos a obedecer su palabra. Juan capítulo 14, versículo 21. El que me ama
guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Yo le amaré y me manifestaré en él. Luego en el 23 dice, el que me ama y guarda mis mandamientos, yo le amaré, mi Padre le amará y haremos habitación en él. Esto significa que Dios está diciendo que Él vendrá a vivir en nosotros espiritualmente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán a vivir en nosotros. ¿Por qué? Usted va a 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19 y 20. Dice, ¿no sabéis que fuiste comprado por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. En eso quiere convertirnos Dios, templo de su Santo Espíritu. Y no diga, hermano, es que hubiera nacido desde pequeñito y me hubiera enseñado, no. Porque acuérdese que Pedro tenía más o menos unos 46 años cuando Cristo lo llamó. Juan y todos los apóstoles tenían más allá de los 30 años. Más arriba de los 30 años. Creo que el más joven era Juan. Pero todos eran hombres ya. Eran hacedores de mal. Sin embargo, Dios los llamó. Cuando lo llamó a Pedro, le dice, ven en pos de mí. Y él le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él reconocía que era un pecador. Entonces, nosotros debemos ver eso. Todo hombre pecador necesita de Cristo. Y ahora la pregunta es, ¿quién no ha pecado? ¿Quién de nosotros no ha pecado? Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Necesitamos de Cristo Jesús. Necesitamos de la paz de Dios. Lo único que necesitamos también es reconocer delante de Dios que somos pecadores. Y eso es para valientes. Cuando usted le dice, Señor, yo he pecado, necesito tu promesa, necesito tu perdón, necesito, Señor, tu camino, necesito tu palabra. Usted ha comenzado a entrar al abrigo del Altísimo y a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y el beneficio es grande. Lea el Salmo 91. El beneficio es grande para todos aquellos que se atreven a decirle a Dios, yo quiero vivir al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. El beneficio es bien grande. Lo único que tiene que hacer es caminar bajo la sombra del Altísimo. Ahora, Dios ha hecho la obra maravillosa. Le toca a usted decirle, Señor, yo quiero caminar contigo. Le toca a usted pedirle perdón a Dios. Le toca a usted dejar que Dios obre en su vida, porque Él lo quiere a usted como templo del Espíritu Santo. Para eso constituyó al hombre. Dios no habita en construcciones, no. Dios quiere habitar en su vida. Dios quiere sanar sus heridas. Dios quiere ayudarlos personalmente, ser un Dios, un amigo con usted. Porque eso es lo que quiere Dios. Él no es que no conoce lo que usted piensa, lo que usted siente, no. Mire, si usted va al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces, amigo, no hay otro escape. No hay por otro lado. Usted nació en esta tierra y esta tierra la constituyó Dios en la creación. Él es el dueño de los cielos y la tierra. Y usted forma parte de ese gran ejército que Dios quiere reunir para que usted forme parte también de esta maravillosa pensamiento, planes que tiene Dios. Los planes de Dios, el plan de Dios es que usted sea parte de su ejército, parte del reino de los cielos. Por eso lo llama hoy. Lo llama para que usted sea un hijo de Dios, para que usted sea parte de su pueblo. ¿Qué le parece si usted hace una oración en este momento conmigo? No sé si usted tal vez conoce la palabra de Dios anteriormente, mucho tiempo lo han llamado,
Pero hoy Dios se ha acercado a través de este mensaje para decirle que usted necesita de Dios, necesita su Espíritu de Dios. En ese problema que tiene, no sé si será financiero, no sé si será espiritual, sentimental, tal vez un problema imposible, pero Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 27, dice, para los hombres es imposible más, no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. En Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27, dice el Señor, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Todas las cosas son posibles para Dios. No hay nada difícil para Dios. Lo único que nosotros necesitamos es su palabra. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque es entonces que harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Todas las cosas te saldrán bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que si Dios quiere estar con usted, solamente a usted le toca dejarlo que Dios tome posesión de su vida. Pídale perdón a Dios. Reconcíliese con Dios si usted conoció antes la palabra de Dios. Reconcíliese. Es el tiempo. Dígale, Padre nuestro que estás en el cielo, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames. Y Señor, sé tú el Señor de mi vida. Sé tú el Señor de mi alma y de todo mi ser. Lléname con tu presencia y ayúdame a ser cada día un mejor cristiano. Quiero habitar bajo tu sombra, bajo tus alas. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, si usted hizo esta oración, tenga en cuenta que por fe usted ya es salvo. Tenga en cuenta que por fe usted ya habita al abrigo del Altísimo. Tenga en cuenta que por fe el Señor ya comenzó la obra en su vida.